Shalom, esto es Israel Ben Yosef y hoy vamos a hablar nuevamente de socialismo, de la URSS y la esvástica. Porque esto es un tema que mucha gente no quiere ver, no interesa y que ni derecha ni izquierda son capaces de aceptar el parecido que hay sorprendente. Porque algo tan sencillo como socialismo en un solo país y nacionalsocialismo no dista tanto de la diferencia teológica que pudiera aparentar. Planificación centralizada, gobierno unificado, una raza, un líder y un pueblo, cuadra mucho en el lado soviético como en el lado alemán. Luego, ¿cómo esto ocurre? ¿Cómo este parecido de antagonismo aparente frente al becerro de oro y una búsqueda de la liberación del hombre vía el conocimiento del cuerpo, véase la raza o la clase social, ¿no? Condiciones de vida mejores? Y es aquí que hay que entender la Viena. La Viena de primeros de siglo, antes de la Primera Guerra Mundial, coincidían montones de gente, ¿no? Tanto podías encontrar a Sigmund Freud, te podías encontrar a Tito, a Lenin y a Hitler en la misma ciudad. Paradójico que sea, quizás sería a día de hoy Rusia, no lo sé, podríamos decir que es el punto común en personas que cuestionan un poco el modelo occidental, como yo, y que intentamos encontrar una solución acorde a los tiempos, ¿no? Y a las necesidades humanas que tenemos. Entonces, en este barullo entre falange, hoz y martillo, estrellas rojas, esvásticas y fastios y yugos, vemos cómo la lucha contra el capitalismo era lo que los unía, porque encontraban gente empobrecida, masas aborregadas, urbanizadas, y que, claro, la posguerra, dicho de otro modo, mutilados, ciegos, gente que sufrió mucho y que, claro, poco productivos, hablando claro, los inválidos. Y lo más grave, los imperios capitalistas estaban en lo máximo. Luego, estos pobres eran obligados a emigrar, ¿no? Se tenían que escapar a Sudáfrica, a Argentina, a Cuba, a Estados Unidos, a donde fuera, donde los señores del viejo gobierno no podía freírte impuestos, impedirte construir tu casa, impedirte tener coche, un montón de normas ecológicas que a día de hoy es lo mismo de toda la vida, feudalismo, pero que a día de hoy es con Rainbow o cosas de estas, sí que es la misma historia de toda la vida, el esclavismo, pero con otro color de cadenas. Entonces, claro, vemos como ese salario único del proletario frente a los múltiples salarios del campesinado era lo que chocaba, solo que el confort, la calidad de vida que ofrece la ciudad frente al campo era considerable, por eso la gente se dejó el campo para irse allá, pero nos damos cuenta cómo ese salario único es lo que nos asfixia. Esto es un tema aparte que yo trato en mi blog, trato cómo la desurbanización es el único modelo viable, especialmente con la inteligencia artificial y todo esto. Bueno, entonces, si entendemos que el problema era teológico, que se buscaba, como hablé anteriormente, quién es el Dios verdadero, uno de carne y hueso o uno de palabra y luz, o quién es tu prójimo. La gente de izquierdas o judíos hablan de internacionalismo porque entendían que hay judíos que hablan checo, hay judíos que hablan húngaro, hay judíos que hablan inglés, hay judíos que hablan holandés, español o italiano, entonces no tiene sentido ese nacional etnicismo, ¿no? Lo miraban como un problema y que, claro, cualquiera que ha viajado por Europa puede entenderse que hay personas como yo, judías, en lugares que te sorprenderías. Yo he conocido muchos judíos de lugares bien exóticos de Eurasia, desde Tayikistán hasta Kirguistán, por ejemplo. Entonces, claro, dices tú, ostras, pero esta gente como llegó allí, bueno, pregúntale a Pepe Stalin. Entonces, claro, entiendes cómo este proceso de quién es tu prójimo es lo que desembocó a la lucha entre dos titanes, el titán alemán y el titán soviético. Entendemos cómo podemos primero mencionar un poco el leninismo. Entendemos esta necesidad convulsa de los años 20, esa explosión de hedonismo, de placer y a la vez de búsqueda de propósito, ¿no? O sea, los años locos 20, entendemos el modernismo, la nueva política económica,
cierta planificación centralizada que era un desastre y darle libertad a las minorías, en el caso de Rusia, y libertades a la mujer y todo esto, que bueno, que en su momento era un gran progreso. Pero era el ateísmo lo que marcaba, ¿no? Nadie más quería ir a mirar a la iglesia, encontrar un Dios que allí no estaba, había solo un tipo que se parecía a ti muerto. Entonces, claro, decías tú, ¿y este Dios que me trae? No lo sé. En fin, me obliga a llevarlo de paseo, la procesión, en fin. Luego, esa política leninista de cambiar el alfabeto, el cambiar el calendario, el juicio a Dios, refleja muy bien la necesidad de los judíos, ateos o no, judíos practicantes, judíos conversos, seas católicos, ortodoxos, lo que tú quieras, o arios, llámalo lo que te dé la gana. Estas gentes intentaron entender el problema. Había algo con Dios, pero no sabían entenderlo, no sabían reconducirlo correctamente. Entonces no sabían quién era su prójimo, y entonces, claro, querían internacionalismo a los proletarios, no a las gentes perdidas en el Congo, como alguno puede pensar a día de hoy, equivocadamente. Y entonces, claro, no entendían hacia quién se dirigía el discurso de los proletarios, de que la religión es el opio, a quién se estaba dirigiendo, a cierto perfil concreto que está vinculado, o sea, no es que haya una separación, no es todo lo mismo. Entonces, claro, podríamos decir que esa clasificación de quién era el prójimo podría ser del físico, ya sea el Tercer Reich, de la lengua, como podría ser la Unión Soviética, del Dios, como sería el judaísmo, o del rédito, ¿no? Del beneficio, el capitalismo. Entonces, en función de tu Dios, tu creencia, tú vas a encontrar quién es tu prójimo. El prójimo es el chino que puede producirme yo qué sé, un bolígrafo que me lo hace a 0,1 céntimo, y si luego mi prójimo portugués me lo hace a 20 céntimos, no es rentable, ¿no? Entonces, claro, el capitalista que no tiene patria encuentra su patria en el chino explotado, ¿no? Y esclavizado. Bueno, a día de hoy Bangladesh o Pakistán o cualquier otro. Luego, entendemos que esta lucha en la Torá se explica. Ese es el relato de Jacob y Esaú, hermanos gemelos que descendían de Isaac. En cambio, uno era espiritual, era estudioso y demás, se convirtió en el patriarca Israel, y el otro pues se convirtió en Roma, básicamente, un hermano que lo que le va es la guerra, esclavizar a la gente, matar, violar y pasarlo bien. Entonces, claro, entendemos que esa Europa imperial, fascista, opresiva y esclavista es heredera espiritual del hermano travieso de Israel. La Torá denuncia este problema que tiene. Es un problema entre judíos. Objetivamente, Esaú es judío, pero no es practicante, no es religioso, pasa de la fe, quiere comer gambas, quiere irse con una latina, quiere hacer de todo. Entonces, pues no le vamos a poner una pistola en la cabeza y le vamos a decir, cumple la Torá. No, es que el judaísmo no funciona así. Si tú quieres abandonar el pacto, puedes abandonar todo lo que quieras, todas las veces que quieras, y engañar a Hashem todo lo que tú quieras, pero asume las consecuencias, no lo olvides. Esa es la parte clave que hay que recordar. Las consecuencias tienen sus actos. Se llama ser responsable. Entonces entendemos que en la locura alemana podríamos entender que esa búsqueda del físico perfecto, de esos hombres musculosos bellos, en cambio la URSS eso no estaba prohibido, los gimnasios, como curiosidad antropológica, que no se debería molestarse tanto en el físico de las personas como si no te ahorrase la salud o ir al médico en el mañana. Y entonces entendemos cómo estos germanos decidieron omitir la historia de Askenam y los askenazis, y omitiendo el aske y dejando solo nazis, ¿no? Entonces, claro, entendemos cómo este pueblo, que abarcaba desde Francia hasta bien entrado Bielorrusia, incluida Ucrania, entendemos que eso nunca fue Germania. Entonces, claro, vinculaba a personas que no tenían ninguna relación con Berlín y que sí físicamente podían ser más o menos rubios, más o menos guapos para que le gustase a un señor con bigote. Entonces, claro, si eran feos, pues se iban a deportar o a meter en el campo de concentración a ver si se concentraban bien, o eran judíos o demás, ¿no? Es una cuestión bastante curiosa la estética, cómo marcaba, ¿no? Pero la estética está determinada por el ascendente. Entonces, claro, los que son ascendentes Leo son más guapos que los que son Capricornio. Pues sí, objetivamente sí, porque gusta más el Sol de Leo que el Saturno de Capricornio. Pero, quiero decir, lo que importa es el alma, porque eso es lo que conduce al crecimiento individual.
El ascendente es el papel que te toca interpretar, la máscara que te toca interpretar, entonces es un poco engañoso, ¿no? ¿Y esto tiene que ver con la raza? Sí y no, en cierta manera. Pero la raza es una cuestión ya de elección de Dios. Digámoslo así, ¿cómo podemos decirlo fácilmente? La raza es producto de la religión. O sea, casarte con tu primo durante muchos tiempos, evidentemente con determinada dieta, clima y ambiente, pues sí va creando un determinado perfil, va creando, ¿no? Y si tienen aspectos astrológicos que se repiten, algo muy habitual en tu familia, si tienes aspectos astrológicos parecidos a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, y dices tú, madre mía, la misma cuadratura, exactamente igual, y dices tú, joder, pues sí que me parezco, y ya ni te digo si te pareces físicamente. Probablemente sois el mismo ascendente o tenéis el sol en el mismo signo, como curiosidad astrológica, ¿no? Entonces entendemos que este Reich decidió matar al prójimo, este Esaú decidió matar a su hermano Jacob, a Abraham y a Isaac, y porque no quería identificarse con su herencia semítica de Eretz Israel sumeria. Entonces, claro, en esta locura de matar al prójimo porque no me hablaba alemán, no le interesaba el alemán y seguramente tenían sus deudas kármicas de tikkun acumuladas, esto es lo que desembocó a la locura de la Segunda Guerra Mundial. No fue suficiente la primera, y que las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue que el Imperio Europeo colapsó. Básicamente la descolonización y todo esto es producto de la Segunda Guerra Mundial porque éramos muy listos mandando a los arios a morir a Stalingrado y porque los amaba mucho, o ir a morir a tomar a Berlín, o cualquier batalla de Somme, o de las Ardenas, o la que tú quieras. Pero amamos mucho a nuestro pueblo. Esa locura de amor sádico yo no lo comparto, en plan lógico. Y entonces, claro, entendemos que la culminación de los campos de concentración es lo que obligó a evacuar a Israel, a abandonar la tierra de Prusia, a hacer una evacuación masiva, porque los buenos no lo aceptaban, los aliados no querían que los judíos se fueran a Jerusalén, a Israel, fundar su colonia, así los alemanes estarían más tranquilos desviando a los judíos. No, eso no le interesó, esa parte de la historia no te lo van a contar los aliados, porque claro, quedan como que algo de responsabilidad en el holocausto sí tienen, de cierta manera, no solo el que pulsaba el botón, o que pegaba el tiro, sino que hay que entender eso. Por eso los soviéticos en su momento apoyaron a Israel. Un Israel socialista, soviético, un Israel sin judaísmo. Entonces, eso no es judaísmo. Son judíos desarraigados, ateos, que sí tienen que tener una identidad, pero no una religión. Pero es que es la religión lo que le da la identidad. Si no son alemanes, polacos, húngaros, rusos, lo que tú quieras, amigo. Pero es cuando yo me afilio a la Torá, me visto conforme a ello, que me convierto en judío. Pero de raza sigo siéndolo, aunque coma gambas, aunque coma cerdo y demás. Esta es la paradójica de quién es judío, que Karl Marx planteaba y que muchas personas no acaban de entender, y que igual se sorprendería la población judía que hay más de lo que se piensa. ¿Que le interese la Torá? Diría un 10% con suerte y siendo optimista. Que tengas un despertar espiritual y que te permita llegar a la Torá, Baruch Hashem, madre mía, vete ahí, yo te intentaré ayudar, perfecto. Y hay un montón de rabinos que también lo van a hacer, y un montón de personas que quieren que tú te eleves con tu carta natal, y Hashem quiere conocerse a través de ti. Bendito sea, y mis bendiciones. Pero es la cuestión de entender el proceso del socialismo y de cómo tiene que ver la Segunda Guerra Mundial con esto. No es solo la Shoah, pegarle un tiro allí a otro en un descampado, matar a mi tatarabuelo en una fosa común por ser comunista o por ser fascista o lo que tú quieras. No es eso, es entender la culminación espiritual que implica esto. Y es ahí como nos damos cuenta cuando Israel decidió ser Israel, cuando la Unión Soviética cambió el discurso, cuando Pepe Stalin se dio cuenta de que esta gente no quiere eso. Entonces empezó ese discurso antisionista, donde la identidad de Palestina, un nombre sacado de Roma, surgió a los árabes, que esto es la culminación del chiste máximo. O sea, usas la identidad del enemigo del Islam tradicional, Roma, entonces te identificas como romano. O sea, un poco raro cuando los pelastas palestinos vienen de Grecia. Entonces, un poco extraño, ¿no? ¿Por qué un árabe musulmán quiere coger la identidad de un cristiano griego que invadió allí? Un poco extraño, ¿no? Pero algún motivo hay que tener para luchar contra el hermano que vuelve a su casa. Y esa es la paradoja máxima. ¿Por qué los palestinos pueden ser judíos?
más que muchos judíos que vienen de Birmania o cosas raras que hace el gobierno del Estado de Israel, que bueno, no voy a entrar ahora, pero que es incoherente tanto espiritual, teológico y argumentativo, pero la razón económica de traer unos esclavos conversos para que te ponga ladrillos lo puedo entender, pero yo puedo justificar, para eso tienes los soldados, ¿no? Para defender el país, pues ¿por qué no construir casas? ¿Por qué no obligar al ejército a defender el país dándole tejado a las mujeres, a los niños? Yo lo veo bastante coherente, lógico y además un poco socialista, ¿no? Que eso lo hacía la URSS, como curiosidad. Entonces, claro, con consecuencias de la Shoah, del fin de Prusia, entendemos que ese territorio llamado Prusia, hoy Polonia, que no era el mismo tamaño a día de hoy, para paradojas, se reseteó, ¿no? Esa Bielorrusia, Ucrania judía germánica ya no podía recordar su identidad de Ashkenaz. Entonces, claro, hubo un reset cultural donde se eslavizaron y que, claro, lo que Stalin se imaginaba, que los rusos eran descendientes de los escitas y los escitas tienen que ver con askenazis. Entonces, claro, dices tú, uy, este vínculo no es conveniente muchas cosas para la doctrina que quiere Rusia imponer. Entonces, claro, se creó la identidad ortodoxa frente a la germánica y que lo alemán, que era admirable de ayer, se convirtió en delito, ¿no? Y claro, aquellos que vivían en Samaria, por ejemplo, que es una región allí junto al mar Aral, de origen askenazi, pues fueron deportados a Kazajistán, fueron todos puteados y claro, pero eso es por deudas kármicas que te explica por qué uno acaba en Colima y otro acaba en San Petersburgo. Entonces, claro, este espacio teológico, este espacio político es lo que distinguía el Reich, ¿no? Frente a la Unión Soviética. La forma de urbanizar, ¿qué vendría a decirse? Que la forma de urbanizar soviética era concentración y colmenas para ahorrar en recursos y mayor eficiencia, transporte público y demás, por ejemplo, mientras que el Tercer Reich hacía ruralismo, ¿no? El franquismo también, que crear pequeñas colonias donde los arios, bueno, los germanos, para no ofender, tenían comunidades autónomas y demás. Planteó en Polonia, pero fue un desmadre porque la tierra estaba ocupada, entonces se mata a la gente que era la finca vivía allí, el otro tal, expropiaciones y barbaries varias. Entonces, claro, tú no puedes llegar a montar un chiringuito de ese nivel sin expropiar y indemnizar a la gente. Entonces, claro, construir donde te da la gana genera bastante malestar al que es dueño de la casa y esas cosas, ¿no? Que cualquiera que conoce el mundo de la construcción pues se da cuenta que la vivienda ilegal pues es un problema. Y esto, que parece algo extraño urbanísticamente, podemos ver el vínculo en el realismo socialista. Es decir, esas esculturas de mujeres bellas, hombres bellos, esas espigas doradas, esas niñas rubias, esos colegios públicos bien decorados, totalmente opuesto a día de hoy, que puedes ver en España. Entonces, claro, ves ese realismo socialista de Stalin, esas estalinkas, esas viviendas preciosas, y entiendes el modelo de Germania, de Albert Speer, de todos estos arquitectos americanos, por cierto, que querían un urbanismo, una arquitectura conforme a un tipo de persona, la cual a día de hoy podemos entender qué clase de personas hay, de usar y tirar. Entonces, claro, se hace vivienda para usar y tirar. Es coherente, no es que sorpresa. Y claro, para más ironías de la URSS se puede decir otra. Por ejemplo, mientras la URSS en los años 60 luchaba contra el colonialismo de los capitalistas, los blancos opresores a los asiáticos o a los africanos, a su vez mandaba a los rusos o georgianos o ucranianos o alemanes o lo que hiciera falta para crear sus nuevos bóers en el norte de Kazajistán. Gracias a Dios, a Rusia no se le ocurrió anexionarse el norte de Kazajistán, como a día de hoy se le ocurrió en Ucrania. Entonces, claro, ese nuevo Donbass es factible y posible, pero veo bastante hipócrita cómo tú creas colonias en medio de Eurasia, rodeado de mongoles, de chinos o de tal, para meter blancos allí, exactamente como hacía el Imperio Británico, los franceses o los ingleses o quien hiciera falta, ¿no? Y no quita que hubiera abusos de todo tipo, de robos, expropiaciones
echarle bombas nucleares de experimentos, o sea, cosas que claro, que dices tú, pues tampoco eran tan malos los franceses cuando echaban las bombas nucleares en el Pacífico, pero es que los soviéticos lo hacían en el norte, en Kazajistán, en el este. Entonces dices tú, uno habla de lucha anticolonial, antifascista y todo eso, pero usas los mismos métodos. Entonces, claro, veo un poco la incoherencia del discurso, porque vendría a decirse que es la traición del hermano, y esto podríamos decir que es la venganza de la OTAN. La OTAN, pues claro, evidentemente el capitalismo no le interesa que los obreros tengan buena vida, calidad de vida, y claro, en el momento que la URSS cayó, se decidió que no tendremos que tener nada y seremos felices, básicamente, y esto se hizo poco a poco demoliciendo porque la rentabilidad del capital exige que tú seas un muerto de hambre para poder ser oprimido. Si tú tienes un nivel de vida alto y vives en una comunidad independiente, le vas a decir al político y al capitalista, vete a freír espárragos, yo no te voy a servir porque tengo mis paneles solares, mi pozo de agua, tengo mis gallinas y mi huerto y no te voy a pagar el IBI, no te voy a pagar nada y no te hace falta el Estado. Ahí es el punto de Bakunin. Y entendemos cómo se puede lograr la independencia a un paso. Entonces, claro, entendemos que, ya me he perdido, entendemos cómo la OTAN se creó a consecuencia de la derrota de la URSS, una especie como de movimiento izquierdista, que es a día de hoy la izquierda, que es básicamente todos los elementos lumper y todos los elementos escoria social, ahora son los nuevos obreros, transexuales o cosas así raras de todo tipo. Y claro, el obrero que quería producción y quería dignidad humana se murió naturalmente por alcohol o porque se jubiló. Entonces, claro, viene el político de turno, le pone 4 arbustos, le da una pensión y ya está tranquilo, los sindicalistas se anestesiaron, los movimientos obreros se anestesiaron y que todo el mundo está comprado y está contento. Mientras que tienes mano de obra esclava, analfabeta e idiotizada, todos los días entrando para alimentar al becerro de oro. Entonces, claro, como esto es una cuestión teológica, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces, claro, cuando tú aplicas eso no puedes aceptar la inmigración ilegal, o mejor dicho, la invasión, porque es una invasión, claramente, pasado el 10% que si no es. Entonces, claro, entendemos cómo el hermano que traicionó la URSS al prójimo es lo que a día de hoy se convirtió en el símbolo de la decadencia de Occidente. Que le ponga la bandera del orgullo gay con la URSS, que los derechos de las mujeres sean básicamente antimasculinidad y toda esta subversión izquierdista. Esto es la venganza de la OTAN. Los expertos en manipulación ideológica en los años 80, 60 y tal, bueno, sería por un lado o por el otro, da igual que fuera el FSB o la KGB o lo que fuera, pero que consiguieron un estatus asociativo de Dios, que la persona que sea de izquierda es abortista, vegano y demás, y que furries y lo que tú quieras, y entra en un pack que a día de hoy es sorprendente, ¿no? Es como que aquel que no concilia con estas personas ya es facha, o el que simpatiza con un ser vegetariano eres de izquierdas, o si eres tal y creas unos bloques tan absurdos que esto en la antigüedad no existía, es en plan, yo soy de aquí, y bueno, vienes aquí, puedes comer en mi casa, o puedes pasarlo bien y tal, quieres intercambiar y demás, eso es lo de la antigüedad. Entonces no tiene sentido que uno crea en el dios del agua, el otro crea en el dios del socialismo y el otro crea en el dios del onanismo. Quiero decir, le daba igual. Pero esta guerra teológica, que es lo que es la democracia, donde todos los dioses quieren pelearse para ser subvencionados, básicamente por el dios Estado, entonces es lo que crea que no hay comunidad, no hay vínculo, porque no tienes valores en comunes, no tienes costumbres, no tienes tradiciones, más allá que compartes el idioma y tu cotización fiscal, ¿no? Lo que pagas te fríen a impuestos. Entonces, claro, no hay nada que te vincule, y a día de hoy la identidad no tiene sentido llamarse español porque todo el mundo tiene el DNI español, no tiene sentido hablar gallego porque cualquiera es gallego, no tiene sentido todo eso porque no es, son impuestos, no son elegidos. El judaísmo se elige. Se elige si tú cumples las expectativas, ser hijo de madre judía. Israel quiere que sean padre, pero la Torá va por un lado y el Estado de Israel va por otro. Lo que hay que entender es eso. Tú decides ser judío o no. Y entendiendo el proceso socialista e izquierdista, que no se separa nazismo del comunismo, no es por juzgar de que han hecho cosas buenas o malas. Claro que sí, todas las ideologías hicieron cosas buenas, hasta Hitler y Stalin también, y Pol Pot y el otro también. Claro que sí, todo el mundo tiene cosas buenas y malas. El problema es cuál es la estructura y el proceso que lleva. ¿Qué lleva? ¿A mayor unidad y libertad al hombre o esclavitud?
A día de hoy yo creo que tengo claro los que dicen no tendrás nada y serás feliz, de qué bando van. Y yo es lo que intento explicar de una manera que vincule tanto eso que se llama izquierda como derecha en una perspectiva espiritual, vertical, y no con afán de que parasitario o clasista, o como uno puede imaginarse una nueva Vaticano que te parasita. No tiene nada que ver, es tu conciencia individual con el Creador y la divinidad, y cuando tú entiendes eso puedes convivir con los demás y entiendes que la Torá no es solo para los judíos sino también para los goy, y entendemos cómo las ideologías son falsos dioses que deben ser derribados. Al igual que Abraham decía que con el martillo del ídolo destruye los otros ídolos, el cristianismo se convierte en ese martillo que destroza los otros ídolos y a su vez se autodestruye. Es curioso cómo la transformación. El Islam también cumple esa función. El mundo islámico también tiene un problema similar de yihadismo o no yihadismo, y entonces, claro, entendemos como Occidente quiere más izquierdismo, o sea, un estado paternal que te cambia el pañal, básicamente, y que te limpia la baba, o tienes gente que lo único que quiere es pasar de ti, muérete y no quieres saber nada, ¿no? Vemos los dos extremos y cómo la degradación humana es de los extremos acorde a sus dioses. Bueno, esta es mi postura, esta es mi perspectiva, espero que os haya gustado. Y si queréis darle like, compartir y suscribiros, bienvenido sea. Esto es Israel Ben Yosef.